amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su programa CESAN Televisión, que se transmite todas las semanas a través de este espacio, en el que la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional comparte junto a invitados especiales temas vinculados a la seguridad alimentaria y nutricional. En esta oportunidad nos encontramos desde el evento que está conmemorando el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, que se está observando por primera vez a nivel mundial. Así que para eso tenemos diversos invitados que están participando en este evento, el cual fue organizado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, específicamente por el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulación. Y entonces nuestro primer invitado va a ser precisamente el director de Inocuidad del VISAR, que es el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, con quien vamos a conversar sobre el contexto de este evento, por qué se está llevando a cabo y sobre todo la importancia que tiene la inocuidad de los alimentos vinculada a la seguridad alimentaria y nutricional. Así que nos acompaña entonces el doctor Nelson Ruano. Doctor, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Bueno, doctor Ruano, para iniciar me gustaría que nos hable acerca del evento que se está desarrollando este día en el marco de la primera conmemoración del Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos. Gracias. En diciembre de 2018, la Asamblea Mundial de la ONU declara el 7 de junio como el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos. Hoy, 7 de junio, todo el mundo está celebrando el primer Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos. Y Guatemala decidió no quedarse atrás, sino también querer celebrar este gran día con el objetivo de concientizar a los gobiernos, a la industria, a los consumidores, a los transportistas, a los almacenadores de alimentos, para que toda la cadena de alimentos pueda implementarse el tema de inocuidad alimentaria. Doctor, me gustaría que usted me hablara un poco acerca de esa vinculación tan importante que existe entre la seguridad alimentaria y nutricional y la inocuidad de los alimentos. A nivel mundial manejamos un concepto: no hay seguridad alimentaria sin inocuidad de los alimentos. Es decir, no se le puede llamar alimento a alguna comida que esté contaminada. Si la leche tiene residuos de medicamentos veterinarios, si las harinas tienen aflatoxinas y micotoxinas, no se le podría llamar alimentos. Entonces, el concepto es: no hay seguridad alimentaria si no hay inocuidad de alimentos. Y nuestros países tienen que invertir en demostrarle o en convencer al consumidor, tanto nacional como internacional, que nuestros productos o los alimentos que producimos son higiénicos, son de confianza para el consumidor nacional e internacional. Claro. Doctor, entonces, bueno, de hecho, desde la ley, la política de seguridad alimentaria y nutricional habla sobre la importancia que tiene que los alimentos sean de calidad. Entonces, justamente ahí es donde encontramos ese vínculo con lo que usted nos mencionaba. ¿Cuáles son los principales peligros que puede haber en los alimentos que nosotros consumimos? Mire, es constitucional. Desde la Constitución Política de la República de Guatemala también dice que todos los guatemaltecos tenemos derecho a la salud. Y cuando habla que todos los guatemaltecos tenemos derecho a la salud, es que tenemos derecho a consumir alimentos saludables. Un alimento insalubre, un alimento que no goza de inocuidad, tiene muchos riesgos. Riesgos de bacterias patógenas, riesgos de parásitos, riesgos de residuos de medicamentos veterinarios, riesgo de plaguicidas, riesgo de cualquier otra toxina. Es decir, si un alimento no es seguro, no es apto al consumo humano. Hay riesgos físicos, riesgos químicos y riesgos microbiológicos. Por eso, si usted se da cuenta, hoy las industrias invierten en programas de inocuidad de alimentos, como las buenas prácticas de manufactura, los análisis de puntos críticos y control llamados HACCP en inglés. Mucha industria alimentaria está implementando esos sistemas e está invirtiendo en esos sistemas. Bien, doctor, me gustaría que nos hable también sobre las normas alimentarias globales. Sabemos que existen estas normas, así que me gustaría que nos hable cuáles son y sobre todo, lo más importante, si Guatemala también sigue estas normas. Fíjese que nosotros, al ser signatarios de la Organización Mundial de Comercio, estamos obligados a cumplir con normas internacionales.
Y la norma alimentaria de referencia a nivel mundial son las establecidas por el Códex Alimentarios. Tenemos que cumplir con el acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias a nivel mundial. Y el Códex es como la ley marco para que los países pongamos a funcionar nuestra legislación de acorde a lo que el Códex Alimentarios ha establecido a nivel mundial. Guatemala está haciendo esfuerzos grandes para apegarse a estas normativas y así poder ser un país competitivo en el comercio nacional e en el comercio internacional de alimentos. América Latina hoy por hoy tiende a ser el granero de alimentos para el mundo y como Guatemala de verdad no quisiéramos quedarnos atrás, sino más bien quisiéramos ir de la mano con esos países que van luchando por ser cada día mejores productores de alimentos. Muchas gracias, doctor Ruano, por compartir con nosotros esta información tan importante. Gracias a ustedes también, amigos y amigas. Recuerden, hoy vamos a tener la participación de diferentes expertos, tanto nacionales como internacionales, para que nos hablen sobre la conmemoración de este primer Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, que se va a observar cada 7 de junio. Así que vamos a continuar con más de estas intervenciones. Ahora tenemos la participación del ingeniero Eric Bolaños. Él nos acompaña desde Costa Rica y es miembro del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, y él ha disertado sobre la inocuidad de los alimentos como un bien público. Así que, ingeniero, me gustaría que nos hable un poco acerca del instituto, cuál es la función que tiene y cómo es que ustedes han estado trabajando este tema de la inocuidad de los alimentos a nivel regional. Bueno, primero que todo, muchas gracias por darnos la oportunidad de compartir con ustedes acerca del instituto y tal vez lo más importante, por qué estamos aquí. Primero, me gustaría compartir con ustedes que la organización a la cual yo represento, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, es una organización que tiene más de 70 años de estar en las Américas. Tiene 34 países miembros, pertenece al sistema interamericano, es el organismo especializado en agricultura. El ICA tiene diferentes áreas de cooperación técnica y una de ellas es la sanidad agropecuaria y la inocuidad de los alimentos. En esa área es donde yo me desempeño laboralmente. En ese campo, el ICA tiene muchísimos años de trabajo colaborativo y conjunto con sus países miembros, con los diferentes ministerios, agricultura, salud, comercio, ha articulado con el sector privado para generar procesos de desarrollo de capacidades, de fortalecimiento de los sistemas de sanidad agropecuaria y inocuidad de los alimentos, de aprovechamiento del sistema multilateral. Y cuando me refiero al sistema multilateral, estoy hablando de los foros internacionales que desarrollan las normas que al fin y al cabo llegan a aplicarse a nivel de los marcos normativos de todos los países. El ICA desarrolla una cantidad importante de bienes públicos en materia de sanidad agropecuaria y inocuidad de los alimentos, instrumentos o herramientas que ayudan a generar procesos colaborativos público-privado para generar procesos de cambio y de modernización en los sistemas nacionales de sanidad agropecuaria y inocuidad de los alimentos. El ICA tiene más de 15 especialistas distribuidos en los diferentes lugares de las Américas, desarrollando proyectos y programas a nivel específico de los países, también a nivel regional y a nivel hemisférico. Somos un organismo que trata de articular en todo lo que sea posible con los diferentes organismos de cooperación. Creo que esto es importante resaltarlo porque hoy día todos contamos con menos recursos para hacer más cosas. Por lo tanto, tenemos que enfocarnos, trabajar colaborativamente para unir esfuerzos y tratar de optimizar resultados. Por eso se trabaja con organismos regionales, tipo OIRSA, foros regionales como el COSABE en la región sur, las comunidades andinas y también con los países del Caribe. En fin, el trabajo que nosotros desarrollamos
trata de generar procesos y mejorar los sistemas nacionales de sanidad agropecuaria y inocuidad de los alimentos. Tal vez es importante entrar al tema que nos ocupa el día de hoy, el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, y esto en realidad creo que es muy importante que todos en Guatemala conozcan primero y entiendan que el tema de la inocuidad de los alimentos es una preocupación que data desde hace mucho tiempo, pero hoy día por diferentes circunstancias como el avance de la ciencia, la facilidad del transporte y la comunicación hace que los temas de inocuidad en los alimentos sea un tema que es relevante en la mesa de los consumidores, es relevante en las discusiones de la sociedad civil, es relevante en los tomadores de decisión y es relevante en el sector empresarial y también en los que regulan, en los reguladores, en las autoridades oficiales. Gracias amigos y amigas por acompañarnos en este programa especial en que estamos desde el evento en el cual se conmemora el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, que se observa por primera vez y lo que busca es prevenir, detectar y gestionar riesgos transmitidos por los alimentos, contribuyendo con esto a la salud y a la seguridad alimentaria. Así que les agradecemos por acompañarnos. Recuerden que para conocer más acerca de este tema pueden visitar nuestras redes sociales. Nos vamos a un corte, ya regresamos. Le invitamos a visitar nuestras redes sociales Facebook, Twitter, YouTube e Instagram para conocer más sobre seguridad alimentaria y nutricional, así como informarse sobre las acciones interinstitucionales que se llevan a cabo y datos sobre monitoreos en el www.cesan.gov.gt y www.cinsan.gov.gt. A través de Cesan Radio puede escuchar temas de seguridad alimentaria y nutricional, consejos y recomendaciones para mejorar la calidad de su alimentación. Sintonícelo todos los martes de 14:30 a 15 horas a través de Radio Nacional TGW en el 107.3 FM y escúchelo también en nuestro canal de Mixcloud Cesan GT. Cesan Radio, informándole para que se una a la lucha por erradicar la malnutrición en el país. Todos los martes lea en la sección Panorama Alimentario y Nutricional del Diario de Centroamérica una columna de opinión escrita por colaboradores técnicos de Cesan, en la que comparten diferentes aspectos de seguridad alimentaria y nutricional. También puede leerla en la sección de información en nuestra página web www.cesan.gov.gt. Le invitamos a visitar nuestras redes sociales Facebook, Twitter, YouTube e Instagram para conocer más sobre seguridad alimentaria y nutricional, así como informarse sobre las acciones interinstitucionales que se llevan a cabo y datos sobre monitoreos en el www.cesan.gov.gt y www.cinsan.gov.gt. Estamos de regreso en su programa Cesan Televisión. Gracias amigos y amigas por acompañarnos en este programa especial desde la conmemoración del primer Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos que se observará cada 7 de junio con el objetivo de inspirar acciones que ayuden a prevenir, detectar, gestionar riesgos transmitidos por los alimentos con el objetivo de mejorar la salud y la seguridad alimentaria de las personas. Y estamos compartiendo con invitados nacionales e internacionales expertos en el tema de inocuidad de los alimentos. Bien amigos, continuamos con nuestros invitados especiales. Ahora nos acompaña desde Chile el doctor Diego Varela. Él es presidente del Comité del Códex para América Latina y el Caribe. Doctor Varela, me gustaría que nos hablara usted un poco acerca del Códex Alimentarius, que fue precisamente parte de la ponencia que usted dio este día, que nos hable un poco acerca de qué es el Codex Alimentarius y cómo es que los países van adoptando estas normativas. Con mucho gusto. El Codex Alimentarius es un organismo de Naciones Unidas que ha creado de manera conjunta entre la FAO y la OMS con un propósito bien simple pero bien importante, que es establecer las normas que van a asegurar a nivel internacional que los alimentos que se consumen entre todos los países sean seguros. Y esas normas se establecen de una forma totalmente inclusiva, transparente y participativa por el 99% de los países del planeta. Así que es un organismo sumamente activo, dinámico y eficaz en hacer este tipo de normas.
Las normas son para, por ejemplo, exportar alimentos, pero también para los alimentos que se consumen dentro de los países. Las normas tienen dos roles principalmente. Lo primero que hizo el año 95, cuando se creó la Organización Mundial de Comercio, fue tomarlas y decir, este va a ser la vara con la que yo voy a solucionar las controversias que existen entre distintos países. Si un país tiene una opinión sobre cuál aditivo es correcto usar y el otro tiene otra, mi referencia y lo que yo voy a utilizar para darle una solución a eso es el Códex Alimentario. Eso por un lado. Y por otro lado, los países, en su gran mayoría, están adoptando las normas y las recomendaciones del Códex para el funcionamiento de sus sistemas nacionales de control de alimentos. Entonces, es súper interesante para cualquier país que participa en el Códex y todos los miembros de ese país, los miembros de la cadena agroalimentaria, sector privado, academia, consumidores y gobierno, saber que lo que se discute ahí va a ser incorporado en su legislación nacional, va a ser incorporado en la legislación nacional de los países a los que exporta y también va a ser incorporado en la legislación nacional de los países desde los que yo importo alimentos. Entonces, todo un círculo virtuoso donde en general el nivel de los alimentos que se comercializan a nivel mundial ha subido en seguridad de manera armoniosa. Claro. Me llamaba la atención durante el panel que le hacían la pregunta si los consumidores tienen como la capacidad de hacer cumplir estas normas, pero creo que hay un poco de desinformación en los mismos consumidores sobre cómo nosotros realmente debemos exigir o saber si un alimento es inocuo. Y sobre todo, se hablaba también dentro del panel, la falta de capacidad adquisitiva tal vez para países como Guatemala para poder adquirir productos de ese tipo. Se hablaba también, por ejemplo, de la economía informal, toda esta parte de alimentación que no se produce en una planta que cumple todos esos procesos. ¿Qué nos puede hablar usted acerca de eso? Mira, en general el tema de la producción informal de alimentos es un tema sumamente complejo, tiene una serie de dimensiones que escapan a veces al tema puramente técnico de producir alimentos inocuos. Son temas que los gobiernos tienen que hacerse cargo y son temas que incluyen esferas sociales, políticas, económicas, culturales, que son mucho más complejos que simplemente dar una solución técnica. Ahora, el aporte que hacen organismos como el Códex para que los sistemas nacionales de control de alimentos se fortalezcan es entregar guías, herramientas y distintas directrices para que los países puedan de alguna u otra forma empezar a abordar esto de manera efectiva, porque la realidad de cada país es totalmente distinta entre ellos y finalmente el tener herramientas que te permitan de alguna u otra forma dar ciertas directrices, ciertas guías para poder ver dónde ir, cómo solucionar este tema que es complejo, es sin duda una ayuda. Y son herramientas que están disponibles desde en general, no solo el Códex, sino que un montón de organismos multilaterales como la FAO, la OMS o el ICA, y totalmente a disposición de los países. Claro. También sabemos que para la economía es sumamente importante esta parte de la inocuidad de los alimentos porque puede abrir puertas para ampliar el comercio. Sí, es sumamente complejo porque el Códex se encarga de dos objetivos principales. Asegurar que los alimentos sean seguros, pero también dar herramientas para que la industria, que es finalmente la que produce los alimentos, tenga la factibilidad de cumplir con esa reglamentación y pueda dar alimentos que sean inocuos, pero también a precio accesible. Ese mismo objetivo dual, que siempre tiene que estar en equilibrio, es el que también tienen los sistemas nacionales de control de alimentos. No sacan nada con ser totalmente punitivos y asegurar que el alimento va a ser inocuo si la gente no lo va a poder pagar. No sacan nada tampoco con facilitar el comercio, sacrificando el tema de alimentos inocuos. El impacto en las enfermedades transmitidas por los alimentos es muy grande. Siempre hay que buscar ese equilibrio. Es complejo, pero es posible. Muchísimas gracias, doctor Varela, por haber compartido con nosotros. Gracias a usted. Bien, amigos, seguimos en este interesante evento en el marco de la conmemoración del primer Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos. Ahora nos acompaña el doctor Thierry Waller. Él es experto del proyecto de Unión Europea en el tema de medidas sanitarias. Así que, doctor, me gustaría que usted nos hablara un poco acerca del panel que ustedes desarrollaron de cómo los gobiernos pueden mejorar la inocuidad de los alimentos. Ok, bueno, para tratar de ser lo más breve posible,
Uno de los temas más importantes es que las autoridades competentes que tienen que ver con todo el tema de inocuidad tienen la obligación de evaluar el riesgo de cada producto o proceso y en función de eso desarrollar programas que mitiguen esos riesgos. Entonces, dentro de los programas que mitigan los riesgos está, por supuesto, la legislación, pero la legislación debe existir solo si hay un riesgo. Si no hay un riesgo, es un tema privado y no se debe meter el gobierno. Entonces, en este caso, tema de legislación y, por el otro lado, programas de mitigación del riesgo que también tienen que ver con, por ejemplo, el registro de los plaguicidas, asegurarse para qué se pueden usar, en qué cantidad, en qué dosis, con qué periodo de carencia, asegurar los medicamentos veterinarios, etc. Hay de esos programas de mitigación algunos que debe cumplir la industria, por ejemplo, las buenas prácticas, el HACCP, los procedimientos operativos de saneamiento. Hay otros que debe cumplir el gobierno, que son todo lo que es erradicación de algunas plagas, de algunas enfermedades que son zoonóticas, otras enfermedades que pueden, digamos, poner en riesgo el alimento en el cual forman parte, digamos, el animal que se va a consumir, o las prácticas que se está usando de ponerle antibióticos preventivos y que al final termina produciendo resistencia antimicrobiana. Entonces, esos programas, ¿sí?, tienen que estar bien desarrollados y todavía tenemos mucho camino para recorrer como gobierno. Y por el otro lado, lo que falla mucho es que uno tiene muchos programas, pero si no los verifica, o sea, verificar significa asegurarse de que esos programas están funcionando, están implementados, son eficaces, son eficientes para reducir el riesgo, de nada sirven. Entonces ahí están todos los que llamamos los programas de vigilancia y control que debe cumplir en parte como autocontrol la industria privada y en parte como un bien público, una obligación del gobierno de cumplirlos en cuanto a la vigilancia, a verificar y a controlar que realmente se cumplen esos programas. Si logramos eso, las cosas serían mucho más sencillas. El problema es que en el medio de esto, por supuesto, hay intereses y hay bastante costos que muchas veces los gobiernos dicen yo no tengo plata, entonces no puedo hacer la vigilancia y en realidad hay fondos disponibles, pero hay que aplicarlos realmente en función del riesgo, o sea, hacer lo que realmente es un riesgo, lo que puede impactar en la salud del consumidor y no hacer todo lo que se hace, que muchas cosas en realidad no tienen absolutamente ningún impacto sobre la salud del consumidor y son simplemente temas de, bueno, estamos acostumbrados a hacerlo, entonces no lo dejamos de hacer, ¿no? Son costumbres. Ese es un poco el resumen de dónde podemos mejorar. Mejores programas y mejor vigilancia sobre los programas. Claro, y incluso el panel se llamaba Inocuidad de los alimentos, un asunto de todos. Y usted menciona algo muy importante, que incluso nosotros como consumidores jugamos un papel importante al adquirir los alimentos. Totalmente. El consumidor no solamente en el momento que lo adquiere, sino cómo lo va a preservar y cómo lo va a consumir, si lo va a cocinar o no. Decir que un pollo no puede tener alguna salmonela, no puede tener alguna listeria, si está crudo, obviamente lo puede tener. Debería tener la menor cantidad posible, pero lo puede tener. De ahí que el consumidor debe asegurar que cocinó correctamente ese pollo para poder consumirlo de forma segura para toda su familia. Y por supuesto, tener las buenas prácticas en la cocina, que es no andar mezclando cosas crudas con cocidas en la misma tabla, etcétera. Sobre todo, agarra el pollo en la misma tabla que lo tenía crudo, lo pone después cocido y se vuelve a recontaminar, ¿cierto? Todo ese tipo de manejo que en ese sentido la OMS es bien clara con los 5 puntos que debe cumplir un consumidor. ¿Cuáles son estos 5 puntos? Bueno, el de llegar a una temperatura de cocción adecuada, higienizarse las manos antes de cocinar, garantizar la refrigeración de lo que tiene que estar refrigerado, por supuesto consumir los alimentos de la forma que han sido concebidos para ser consumidos. Y no me acuerdo del 5.º punto, pero tiene que ver sobre todo con el manejo de los alimentos y en cuanto a la mezcla de alimentos y la manera de mezclarlos, ¿no? de armonizar los alimentos.
Muchísimas gracias, doctor Weller, por compartir con nosotros esta información tan importante. Muchas gracias. Gracias, amigos. Continuamos con nuestros invitados especiales. Amigos y amigas, estamos aquí en su programa CESAN Televisión. Ahora tenemos la participación del doctor Laureano Figueroa. Él es el director regional de inocuidad de los alimentos del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, OIRSA. Doctor Figueroa, me gustaría que ahora usted nos hable precisamente del papel que tienen los organismos internacionales en la inocuidad de los alimentos. Bueno, son varios organismos internacionales. Hay organismos internacionales de cooperación, de financiamiento, etcétera, y organismos también responsables de la normatividad. Dentro de los organismos relacionados con normatividad, que juegan un papel muy relevante, podemos decir que se encuentra la OIE, también está la CIPF, que es la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, está el Codex Alimentarius, que es el responsable, digamos, por casi mandato de la FAO y de la OMS para normar lo relacionado con los alimentos. El Códex es una serie de directrices, normas, códigos que han sido aprobados por la Comisión del Códex, que son los representantes de los países a nivel mundial. También hay organismos cooperantes como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, también que tienen algunas líneas para fortalecer estas áreas de la inocuidad. La Unión Europea también tiene programas para apoyar a los gobiernos de la región. El IICA a nivel americano, también el Instituto Internacional de Cooperación para la Agricultura, el IICA, está la OIRSA, la organización a la cual represento. Nosotros en particular tenemos 3 áreas. Una es la de normatividad, apoyar a los gobiernos en la emisión de sus normativas o fortalecer la parte de normatividad. 2 es la parte de vigilancia y en la parte de laboratorios relacionados con el diagnóstico y monitoreo de contaminantes. Asimismo, administramos 3 laboratorios de los 9 países de la región. Está también en la formación de capacidades. Creo que hemos desarrollado un papel muy fuerte. Tenemos estructurados 7 cursos que integran los aspectos relacionados con la inocuidad. También en la parte de apoyar a los gobiernos, algo muy importante, nosotros apoyamos los planes, programas y proyectos de los gobiernos relacionados con la inocuidad de los alimentos. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, doctor. ¿Qué significa la inocuidad de los alimentos en el tema económico para países como el nuestro? Bueno, yo creo que se puede ver de muchas aristas. Si lo queremos ver en la parte de salud de la población, todos sabemos lo que significa garantizar o preservar, la salud de los habitantes, y otro es el impacto que tiene en los fondos públicos al sistema de salud el manejar o tratar los casos por intoxicaciones de enfermedades transmitidas por los alimentos. Y por otro lado, el impacto económico. Yo lo resumía que la inocuidad para el comercio internacional es la licencia que tienen las empresas para poder producir y vender en forma sostenible a nivel de los mercados nacionales e internacionales. Gracias, amigos y amigas, por habernos acompañado en este espacio. Recuerden que este programa ustedes lo pueden volver a ver a través de nuestro canal de YouTube CESAN GT, y por supuesto que la próxima semana tendremos un nuevo programa de entrevistas para ustedes. Nos vemos en la próxima emisión.